Sembrando en el desierto, semillas para la regeneración del planeta. Masanobu Fukuoka. Texto escrito antes del capítulo 1. El corazón es el universo. Las personas no cultivan la tierra, cultivan el conocimiento de la cueva. Capítulo 1. La llamada a la agricultura natural. Hace 50 años tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre. Tenía entonces 25 años. Tras graduarme en fitopatología por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Gifu, había conseguido un trabajo con la División de Inspección de Plantas de la Oficina de Aduanas del Gobierno, inspeccionando plantas que entraban o salían del país. Como buen creyente de la ciencia, me pasaba la mayor parte del tiempo mirando por un microscopio en el laboratorio, situado junto a un pequeño parque en el área de Yamate de Yokohama. Al cabo de unos 3 años allí, sin previo aviso caí enfermo con una neumonía aguda que me llevó a enfrentarme cara a cara con el temor a la muerte. Cuando me recuperé empecé a plantearme el significado de la existencia humana. Inmerso en mi angustia, deambulé día y noche por los montes. Después de una noche entera de paseo sin rumbo fijo, me derrumbé, exhausto, al pie de un árbol sobre un acantilado con vistas al puerto. Me quedé aturdido, durmiéndome y despertándome alternativamente mientras se aproximaba el alba. De repente, me despertó el penetrante chillido de una garza nocturna, como de un sueño. Toda la confusión, toda la agonía que me había obsesionado desapareció con la niebla matutina. Algo que llamo la verdadera naturaleza se me reveló. Me había transformado en cuerpo y alma. Las primeras palabras que llegaron a mis labios fueron: en realidad no hay nada. Miré a mi alrededor con alegre asombro. Me hice consciente de la tranquila belleza del mundo. La emoción me superaba y me eché a temblar. Había estado buscando tontamente algo que había estado ahí, justo delante de mí, todo el tiempo. El brillo del rocío matutino, el verde de los árboles bañados en el sol de la mañana, el delicioso canto de los pájaros reunidos al amanecer. Qué maravilla era que también yo pudiera tener mi sitio en este reino de libertad, este mundo de gozo. Vi la naturaleza directamente, era pura y radiante, tal como imaginaba que sería el cielo. Vi las montañas y los ríos, la hierba y los árboles, las flores, los pajaritos y las mariposas como si fuera la primera vez. Sentí el latido de la vida, escuchando encantado el canto de los pájaros y el crujido de las hojas. Me volví ligero como las alas de una libélula y me sentí como si volara tan alto como la cima de las montañas. La cuestión es: ¿por qué el mundo que estaba acostumbrado a ver todos los días se mostró tan fresco y nuevo y me conmovió tanto solamente en esa ocasión? A decir verdad, en ese momento mi mente no estaba en su estado normal. Había llegado al límite de agotamiento mental y espiritual debido a mi enfermedad y no me quedaba fuerza de voluntad. En medio del aire suave y tranquilo del alba, ni esperaba el siguiente atardecer, ni buscaba nada en particular. De repente, aquel único graznido de la garza me despertó. Se me abrió el corazón y fui incapaz de detener el incesante fluir de las lágrimas. En una sola hoja, una sola flor pude apreciar todas las bellas formas que existen en este mundo. Lo que vi fue simplemente el verde de los árboles destellando a la luz del sol. No vi ninguna otra deidad más que los mismos árboles, ni tampoco percibí ningún espíritu o alma de la vegetación oculto dentro de ellos. En el momento en que observé el mundo con la mente vacía, fui capaz de reparar en que el mundo que tenía ante mí era la auténtica forma de la naturaleza y la única deidad que veneraría jamás. La experiencia que viví esa mañana quedó grabada en mi mente, imborrable, y su frescura sigue intacta incluso hoy.
pero siendo realista no podía esperar que esos sentimientos durasen para siempre. Rebosaba confianza en mí mismo, convencido de que había adquirido la sabiduría de la verdad. Sentía que podía resolver todos los problemas del mundo. Pero con el paso de los días, la ráfaga de emoción amainaba y la forma real de la naturaleza, que había visto tan clara, se esfumaba gradualmente. Aunque mi punto de vista podía haber cambiado, eso no significaba necesariamente que yo mismo hubiera experimentado un cambio fundamental. Me tomó algunos años el poder integrar este nuevo entendimiento en la vida diaria, pero lo primero que hice fue renunciar a mi trabajo en aduanas. Partí desde la península de Boso, en la prefectura de Chiba, y viajé hacia el oeste durante 1 o 2 meses, deteniéndome aquí y allá por el camino. Bailé en medio de la belleza de la naturaleza mientras viajaba, y llegué a Kyushu, a la llegada del invierno. Durante mis viajes hablé con varias personas sobre lo que había comprendido, y durante aquellas discusiones pude ver que mis ideas chocaban con la forma de pensar de la sociedad de aquel tiempo. Cuando decía que la especie humana vive en un mundo irreal, apartado de la naturaleza, me decían que simplemente me estaba engañando a mí mismo. Finalmente, dado que no encontraba las palabras para expresar apropiadamente lo que había visto esa mañana, entendí que era mejor no mencionarlo. A medida que pasaba el tiempo, aquella visión pura de la naturaleza que había experimentado se debilitaba cada vez más. Si yo hubiese sido el tipo de persona capaz de sumergirse en alguna disciplina religiosa, probablemente habría renovado mis votos. Pero siendo un individuo de corazón despreocupado, opté por la vida del campo, alejándome de la conmoción de la sociedad moderna. Mi regreso a la agricultura. Tras vivir un tiempo en un refugio a la orilla de un lago en las afueras del pueblo de Beppu, regresé a la finca de mis padres, en la prefectura de Ehime, isla de Shikoku. Era la primavera de 1938. Comencé a vivir solo en una cabaña en el campo de cítricos y decidí empezar una granja natural que expresara físicamente lo que había visto aquella mañana. Pero más importante aún era demostrar cómo mis ideas podían suponer un beneficio práctico para la sociedad. En principio no estaba seguro de cómo hacerlo, pero estaba decidido a convertir en un paraíso aquel campo en lo alto del monte. Mi idea era dejar que la naturaleza actuara libre. Por esa época, a los cítricos que había plantado mi padre se les había dado forma cuidadosamente, pero como no los podé, con la idea de que volverían a su forma natural, las ramas crecieron hacia todas partes, aparecieron insectos y enfermedades, y antes de darme cuenta, había destrozado más de 200 árboles. Este primer experimento, simplemente no hacer nada, fue un inmenso fracaso. Aquello no era agricultura natural, sino abandono. Pero me agradó que al menos de ese desastre había aprendido la diferencia entre la no intervención y el actuar con responsabilidad humana. Mi padre estaba preocupado por mí, pero yo persistí. Sin embargo, desafortunadamente, el curso de la historia humana me llevó en una dirección que no esperaba ni deseaba. El cielo sobre Asia se había tornado oscuro y peligroso. Los soldados marchaban a la guerra y el redoble de tambores sonaba cada vez más fuerte. Ya no había serenidad alrededor. Era imposible darle la espalda al mundo y vivir solo y despreocupado en mi cabaña en la ladera del monte. Mi padre, que era el alcalde de la aldea en aquel tiempo, me apremió a que encontrara trabajo en algún sitio, en cualquiera, incluso en alguna estación experimental agrícola. En aquellos tiempos, tanto el gobierno como los agricultores estaban poniendo todos sus esfuerzos en incrementar la producción de alimento, por lo que decidí, después de haber estado ausente durante 5 años, volver a trabajar para el gobierno como fitopatólogo. Obedecí los deseos de mi padre y dejé el campo. A continuación, un texto que grabé en mi cabaña por esa época.
Deseando cultivar la tierra, cultivo entendimiento. En vano empuño la azada y afilo la hoz. La tierra languidece, las praderas y árboles se marchitan. Observando el cielo y la tierra y lanzando un largo suspiro, estoy lleno de desesperación. ¿Cuándo volverá a florecer ese jardín del Edén? Aquella pequeña cabaña, Musoán, conmemoraba el lugar en el que nació la agricultura natural, pero hoy ya no queda ni rastro de ella. La sencilla choza de barro con el tiempo simplemente volvió a la tierra. Los desafíos en tiempos de guerra. Y así pasé los años de la Segunda Guerra Mundial en la Estación Experimental de Agricultura en la prefectura de Kochi, Shikoku. Echando la vista atrás, pienso que fui completamente irresponsable mientras trabajaba allí. En vez de concentrarme en las investigaciones sobre plagas y daños de los insectos en las plantas, discutía con mis compañeros de trabajo y les pedía que consideraran mis ideas que negaban la validez de la ciencia. O también, bajo el pretexto de estar investigando enfermedades de las plantas y plagas de insectos, deambulaba por la zona interior montañosa de Kochi, trabajando en mi propia investigación sobre la naturaleza. Estaba con un pie en la agricultura natural y con otro en el mundo de la ciencia. Mi vida estaba llena de contradicciones. Mientras las políticas japonesas llevaban al país a la guerra, yo lamentaba profundamente no poder hacer nada para detenerla. Un domingo llegaron de visita en su día libre 5 o 6 soldados que pertenecían a la unidad aérea cercana. Por supuesto les di la bienvenida y les quise ofrecer algo, pero no había comida, por lo que se limitaron a pasar el día descansando en mi habitación del segundo piso y luego, a la mañana siguiente, desaparecieron en los cielos del sur. Aún me rompe el corazón recordar los rostros de muchacho de aquellos jóvenes. Cuando Japón comenzó su último año en guerra, me reclutaron también a mí. Afortunadamente la guerra terminó poco después y me libré. Me dieron la licencia y regresé a casa agradecido. Por fin estaba de vuelta, otra vez trabajando en el campo, saboreando la felicidad del simple hecho de estar vivo. Recuerdo especialmente el alegre sonido de la trilla mientras la pisaba por primera vez después de una larga ausencia. Desde entonces he sido un campesino y nunca me he desviado del sendero de la agricultura natural. Fracasé muchas veces mientras desarrollaba mi método natural para cultivar arroz y cereales de invierno en campos sin arar, esparciendo las semillas directamente sobre la superficie de la tierra, pero persistí. También me interesaba crear un campo de frutales natural, sin trabajar la tierra, usar químicos ni quitar las malas hierbas a mano. Antes de que me diera cuenta, habían pasado 40 años. Esto no significa que yo fuese un agricultor especialmente trabajador. De hecho, mi objetivo era una práctica agrícola del no hacer. Sí, han pasado muchos años desde la inspiración de mi juventud. Hoy soy un hombre viejo y canoso. Cuando me remonto al periodo de posguerra, parece tan lejano en el tiempo y sin embargo tan cercano. Al pensar en los pocos años que me quedan, me pregunto si he hecho todo lo que he podido. El camino que he tomado ha sido vía única. El punto de partida de este viaje resulta ser también su final. El verdadero significado de la naturaleza. Pasé muchos años de mi vida buscando tontamente lo que debería estar haciendo. En vez de eso, tendría que haberles confiado todo a las flores que brotan en el prado. Incluso aunque las personas no hagan nada en absoluto, la hierba, los árboles y las aves cantoras seguirán viviendo. El poeta Baso escribió el haiku. Oh, cuán sagrada la luz del sol, que cae sobre las tiernas hojas verdes. Es cierto, ante la flor del daikon puedo arrodillarme y juntar las manos con veneración. Incluso aunque no sepa componer un poema tan bello como el de Baso, mi corazón canta.
Oh, la blancura de la flor del daikon, su brillo, su esplendor. La triste realidad es que durante gran parte de mi juventud también yo me sentí distanciado de la naturaleza, pero ahora tomo una flor en mis manos y hablo con ella. Al fin he aprendido que aunque la naturaleza no se dirija a las personas directamente, las personas siempre pueden acercarse a la naturaleza y buscar así la salvación. Me gustaría pensar que en la antigüedad las personas hicieron del dibujar junto a la naturaleza el objetivo más importante de sus vidas. Una vez hace mucho tiempo, cuando estaba en la montaña, escribí de manera inconsciente: las montañas, ríos, praderas y árboles son Buda, en un pedazo de madera. En otras ocasiones proponía que Dios hace referencia a la verdad absoluta que trasciende el tiempo y el espacio. Otras veces pensaba que quizás una mejor descripción sería el término de Lao Tse, el sin nombre. En realidad no estaba más que debatiéndome con las palabras. Pienso que las personas estaríamos mejor sin tener que usarlas. Los errores del pensamiento humano. Debido al rápido desarrollo de la ciencia moderna, la tendencia asiática de vivir con tranquilidad y ver el mundo como algo transitorio está desapareciendo. Según la nueva tendencia, se glorifica la civilización moderna y la idea de que lo material es todopoderoso. En la historia del desarrollo de la ciencia occidental, los hitos que han tenido una mayor influencia en la raza humana son: 1. La teoría de la evolución biológica propuesta en El origen de las especies de Darwin. 2. La teoría de gravitación universal de Newton y la teoría heliocéntrica de Galileo. Y 3. La teoría de la relatividad de Einstein. Darwin comenzó con el desarrollo de los seres humanos en la Tierra y siguió los vestigios del origen y desarrollo de los seres vivos, finalmente determinando que los seres vivos han evolucionado. La idea de que los seres humanos deben continuar desarrollándose se enraizó firmemente en la mente de las personas. Newton, al ver cómo caía una manzana, descubrió la ley universal de gravedad y estableció las bases de la física moderna. Galileo comprendió que la Tierra era redonda y cuando fue sometido a juicio por la Iglesia, no vaciló en exponer su teoría de que la Tierra gira alrededor del Sol. Al desmentir la falacia de que los cielos giran en torno a la Tierra, le asestó un severo golpe a la teoría de creación divina. Con el establecimiento de la teoría de la relatividad, Einstein impulsó a la raza humana hacia la era espacial. Para sorpresa de todos, concluyó que no existe velocidad mayor que la velocidad de la luz. Anuló la creencia comúnmente aceptada de que la luz viaja siempre a la distancia más corta en línea recta y propuso la nueva teoría de que la luz es curva. Además, Einstein dijo que las ondas de luz, radio y electromagnéticas son todas las mismas y que atraviesan el espacio a una velocidad fija, sin importar su longitud y sin aceleración. Con su fórmula, que equipara la masa y la energía, se hizo posible el lanzamiento de satélites y vehículos espaciales fabricados por el hombre. La religión budista, sin embargo, rechaza el conocimiento adquirido a través del intelecto humano como nada más que ilusión. Algunos mitos occidentales también son escépticos en cuanto al conocimiento humano, enseñando que desde que Adán y Eva comieron el fruto del árbol del conocimiento, la especie humana fue desterrada del jardín del Edén. La filosofía occidental, sea como fuere, ha estado dividida en este tema. Por una parte, Sócrates partió del supuesto de que los seres humanos no saben nada. Por otra, Descartes declaró: pienso, luego existo. Partiendo de esa convicción de que las personas pueden conocerse y se conocen, hizo del juicio humano su norma y medida, estableció reglas para el mundo físico y comenzó a analizar sus propiedades.
Históricamente, los científicos han asumido que es aceptable controlar la naturaleza mediante la voluntad humana. La naturaleza se ve como el mundo exterior, en oposición a la humanidad, y esta es la idea base de la civilización científica moderna. Pero este yo ficticio de Descartes nunca puede abarcar totalmente el verdadero estado de la realidad. Así como los seres humanos no se conocen a sí mismos, tampoco pueden conocer lo demás. Puede que sean hijos de la madre naturaleza, pero ya no son capaces de distinguir la verdadera forma de su madre. Buscando el todo, solo ven las partes. Viendo el pecho de su madre lo confunden con la madre entera. Cuando alguien no conoce a su madre, es una criatura que no sabe de quién es. Es como un mono criado por humanos en un zoo, que está convencido de que el cuidador del zoológico es su madre. De forma similar, el conocimiento discriminante y analítico de los científicos puede ser útil para dividir la naturaleza y observar sus partes, pero no sirve para captar la realidad de la naturaleza pura. Algún día, los científicos se darán cuenta de lo limitante y erróneo que es diseccionar la naturaleza de esa manera. A veces hago un dibujo con pincel y tinta para ilustrar este punto. Lo llamo la cueva del intelecto. Muestra a dos hombres que trabajan duro en un pozo o cueva, manejando sus picos para soltar la dura tierra. Los picos representan el intelecto humano. Cuanto más se afanan estos trabajadores con sus herramientas, más profundo se hace el pozo y más difícil se les hace escapar. Fuera de la cueva dibujo una persona descansando a la luz del sol. Aunque trabaja para cubrir las necesidades diarias a través de la agricultura natural, esa persona se ve libre del arduo trabajo de tratar de entender la naturaleza y simplemente disfruta de la vida. Irónicamente, la naturaleza también sufre daños de manos de personas que se enorgullecen de seguir un camino de moderación y que posiblemente consideran que obran en el mejor interés de la naturaleza. Estas personas bien intencionadas, en las que se reconoce su compasión y sentido práctico, podrían decir: los seres humanos han vivido miles y miles de años en la naturaleza, a veces alegremente y otras llenos de tristeza. ¿No es esa la esencia de la relación entre las personas y la naturaleza? ¿No es muy simplista el ver en la naturaleza solo verdad, bondad y belleza, y en los seres humanos insensibilidad e ignorancia? A primera vista esta opinión parece razonable y parece un punto de vista objetivo, pero esta gente bien intencionada no ha salido del ámbito del pensamiento relativo. Desde un punto de vista no relativo, la naturaleza trasciende a la belleza y la fealdad, el bien y el mal. El que veamos este mundo como lleno de contradicciones o bien existiendo en perfecta armonía dependerá de si lo analizamos usando nuestro intelecto o si captamos la totalidad de la naturaleza sin hacer ningún tipo de distinción. Solo haciendo lo segundo podemos ver la verdadera forma de la naturaleza. Ningún Dios o Buda rescatarán a la raza humana. La destrucción de la naturaleza llevará a la destrucción de la raza humana, pero mucha gente parece estar convencida de que incluso si los seres humanos llegaran a desaparecer, volverían a la vida por obra y gracia de su Dios. Sin embargo, esta idea es pura fantasía. La raza humana no volverá a nacer. Cuando las personas se hayan extinguido en la tierra, no habrá ningún Dios o Buda que los rescate. Hay veces en que las personas sienten lo sagrado de la naturaleza. Por ejemplo, cuando observan una flor de cerca, escalan altas cumbres o se internan en la montaña. Tal sentido de la estética, amor, receptividad y comprensión son los instintos más básicos de las personas, su verdadera naturaleza. Hoy en día, sin embargo, los humanos vuelan en una dirección completamente distinta, hacia un destino desconocido, y parecen estar haciéndolo lo más rápido posible.
Quizás las personas que más fácilmente perciben que la naturaleza es sagrada son algunos religiosos, los artistas de gran sensibilidad y los niños. A menudo su compasión les permite percibir como mínimo que la naturaleza es algo más allá de la invención humana y que debiera ser venerada. Los poetas que escriben sobre la naturaleza, los pintores que la convierten en obras de arte, las personas que componen música, los escultores, me gustaría pensar que son ellos quienes se sienten atraídos por lo realmente significativo. Pero si la comprensión de la naturaleza de un artista no es clara, por grande que sea la agudeza de su sensibilidad, la excelencia de su poder de expresión o el refinamiento de su técnica, terminará sintiéndose perdido. El Mesías será una libélula. No ha existido nunca antes una generación como la actual, en que las personas tienen el corazón tan herido. Es una realidad en cada área de la sociedad, política, económica, educación y cultura. Se refleja en la degradación del medio ambiente, que va de la mano con el camino materialista escogido por la humanidad. Ahora tenemos la amenazante visión de las industrias, los gobiernos y los militares en lucha por el máximo poder. En la época actual de desintegración, las diversas religiones del mundo, antiguas y nuevas, grandes y pequeñas, se están volviendo muy activas. De hecho, cada vez que el mundo ha entrado en caos, han surgido movimientos religiosos. Dejadme poner el ejemplo de una religión que promete riqueza y buena fortuna. Un hombre joven que era venerado como el fundador de una nueva religión en Kobe, llegó a mi granja con alrededor de 10 de sus discípulos. Esta persona me contó que había recibido una instrucción especial para transformarse de una persona religiosa común a fundador de esta nueva religión. Aprendió cosas como fisonomía, lectura de la mente, profetización, quiromancia, adivinación, hipnotismo para sanar enfermedades, exorcismo y diversas formas de comunicar mensajes divinos como escribir en la arena. Me explicó con gran detalle las estratagemas que habían utilizado para que los creyentes cayeran en sus manos, comenzando por trucos para determinar los defectos del carácter y problemas de un creyente potencial. Decía que esto le ayudaría a atraer a nuevos seguidores. Este es solo un tipo de entre los muchos impostores religiosos que mantienen cautivas tanto a las deidades como a las personas y se dedican a conseguir creyentes con el fin de obtener dinero y poder. Muchos de ellos son populares, están bien considerados y no representan el estereotipo de un impostor. Esta paradoja me lleva a la reflexión de cómo los seres humanos no son más que animales bailando al ritmo de sus propias ideas. Espero el día en el que no se necesite de sagradas escrituras o sutras. El Mesías será una libélula. La vida en una cultura natural. Cuando digo que la sociedad humana va por mal camino, a menudo me replican, pues entonces muéstrame uno mejor. Como aún no tiene un nombre, me referiré a ese camino como comunidad y cultura natural. La cultura natural es simplemente una opción de vida en la cual la gente disfruta la verdad y belleza de la naturaleza. Una vida en la cual las personas, con libertad en su corazón, escalan montañas, juegan en las praderas, disfrutan de los cálidos rayos de sol, respiran aire puro, beben agua cristalina y experimentan la auténtica alegría de la vida. En la sociedad que describo, la gente crea una comunidad libre y generosa. Sin embargo, una vez que se destruya la fuente primaria de la naturaleza, ya no podrá restaurarse, y este concepto de una cultura natural se volverá obsoleto. De hecho, todos los días se extinguen muchas especies de plantas y animales, y el que desaparezca un pájaro o una planta no solo significa la muerte de ese pájaro o esa planta, sino que nos afecta seriamente a todos nosotros. Está relacionado con la destrucción de la armonía entre todos los seres vivos. Si la humanidad pudiera recuperar su parentesco original con la naturaleza,
deberíamos ser capaces de vivir en paz y abundancia. Visto con ojos de la civilización moderna, sin embargo, esta vida de cultura natural debe de parecer monótona y primitiva, pero no para mí. Hay muchas otras personas aparte de mí que cuestionan el sendero de la sociedad moderna. Llenas de pesimismo, se preguntan si podemos o no resolver o de alguna forma evadir la crisis medioambiental actual. Incluso hay muchos científicos que creen que la sostenibilidad a largo plazo de la vida en la Tierra, desde el punto de vista del entorno natural y sus recursos, se decidirá en los próximos 20 o 30 años. Es a estas personas a quienes les hablo directamente. Debemos darnos cuenta de que tanto en el pasado como hoy solo existe un rumbo sostenible para nosotros. Debemos encontrar nuestro camino de regreso a la naturaleza verdadera. Debemos ponernos a la tarea de revitalizar la tierra, reverdecer la tierra, sembrar en el desierto. Ese es el camino que debe seguir la sociedad. Mis viajes alrededor del mundo me han convencido de ello.